Gracias, Fer. Bueno, tengo aquí, les estoy mostrando ahorita aquí en pantalla una página, cualquier página del diccionario. Ahora, para que vayamos viendo, la forma en la que se van a presentar los verbos en el diccionario. Entonces, van a ser 2 cometidos que vamos a ver ahora. No, en realidad van a ser 3. Primero, recordar, vamos a recordar que tengo 4 modelos. Voy a ponerles ahora aquí el. ¿Sí están viendo ahí mi hoja en Word en color verdecito? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Es lo que están viendo ahora? Ok. Entonces, siguiendo los modelos, creo que alguna vez ya les comenté la importancia de aprendernos los modelos de las 4 conjugaciones. Uy, ahí estoy en otra. De las 4 conjugaciones. Ahí estoy en el teclado. 4 conjugaciones latinas. Entonces, el primer modelito, recuerden que es el del verbo amare, el del verbo amar. Entonces, voy a escribir aquí, amo, el enunciado regular, que es el que conocemos, amo, amas, amare, amavi y amatum. Segundo modelo, tengo el verbo habeo, que es el que tenemos en las plantillas, Fer y Sensi. Habeo, aves, avere, abui y habitum, muchachas, habitum. Para el siguiente modelo es importante que recordemos el enunciado, siempre aprendernos de memoria el enunciado del verbo rego. Entonces tengo rego, regis, regere, rexi y rectum. Y ahí mismo, también en las plantillas con las que hemos estado trabajando, les incluí el verbo facio. Entonces, tengo el verbo facio, facis, facere, feci y factum. Y por último, el modelo de la cuarta conjugación, en donde tengo el verbo audio, audis, audire, audivi y auditum. Que según los ejercicios que hemos estado haciendo, ya somos capaces de identificar los radicales para estos modelos. Por ejemplo, acuérdense que siempre es a partir del infinitivo. Entonces, por ejemplo, Sensi, a ver, esta es cosa muy sencilla, lo que ya hemos estado practicando. Son las 3 raíces del verbo amare, Sensi? Raíz de presente. Ama, Ama. ama y ama. Eso, muy bien, Sensi. Entonces tengo ama, amad y amat. Fer, ¿me dices las del verbo habeo? Ave, abu. Ay, esto es más bien acá. Abui, abu, fíjate, es que lo marqué mal. Ave, luego, Abu perfecto. Abu y y supino, Fer, Navi. habit. Muy bien. Y luego, Sensi, ahora estamos una y una. Sensi de la tercera. Reg, Reg, porque es de la reg tercera. Eso, Sensi. y reg. Eso, muy bien. Hoy, Justin, que es uno de los que siempre se conecta muy puntualito, tiene un problema médico y no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, esperemos que ya más adelante se conecten los demás, para que no les toque de uno y uno, ¿no? Luego, Fer, para el verbo facio, que es otro verbo, ahorita repetimos las características de estos verbos. Para el verbo facio, Fer. Es fac. Fac, porque también es de la tercera. Luego, Fec. fec. Bien. Y por último, Fer. Fact. Fact. Muy bien. Y por último, sensi, verbo de la cuarta. Audi, Bien, audit, bien, audit. muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, la primera cuestión, la primera encomienda, eso va para todos. Ahí me estará escuchando Aide, que me está prometiendo que sí se está aprendiendo de memoria todo esto. La primera encomienda será memorizar los verbos paradigmas. Paradigma.
Verbos ejemplos vamos a poner. De cada conjugación, que son estos. Son estos 4. Bueno, son 5. Hacemos la aclaración de que en el verbo facio, aunque es un verbo que tradicionalmente se identifica como verbo de la tercera, que si se fijan tiene un infinitivo facere. Esta regla ya la escribimos, vamos a escribirla de nuevo para los que están ahí. Habrá verbos que se consideran mixtos, o sea, son verbos que aunque son verbos de la tercera conjugación, se conjugan, nada más voy a poner, porque ya está aquí que es de la tercera conjugación, pero voy a escribir aquí que son verbos que se conjuga como de la cuarta conjugación, como el verbo audir, con exceptuando, vamos a poner menos, en infinitivo presente activo y el imperfecto, son 2 tiempos, imperfecto, subjuntivo, que puede ser de voz activa o puede ser, aquí no hago la aclaración de la voz, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, esas van a ser las características. Entonces, ¿cómo voy a identificar? Fíjense muy bien, Fer, Sensi, los demás que nos están escuchando, ¿cómo voy a identificar que este verbo es de la tercera? Pues por el infinitivo, como ustedes ya lo identificaron bien. ¿Sí se alcanza a ver este color que está un poquito subido de tono, este verde más fuerte, Sensi? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, por el infinitivo, alcanzamos a considerar que es un verbo de la tercera. Pero fíjense, igual que regere, igualito. Ahora vean la segunda persona, voy hacia atrás, regis, y aquí facis. Fíjense cómo es igual. Pero fíjense cuál es la diferencia entre rego y facio. Es que el verbo facio va a intercalar, esa va a ser la diferencia, va a intercalar una vocal y entre la raíz y la desinencia. Entonces, más bien se parece al verbo audio, ¿se fijaron? Más bien se parece a audio. Más voy a separarlo aquí, la explicación la voy a separar un poquito para que infinitivo. Ups. Déjenme ver. Ahí está la explicación. Entonces, es un verbo que, si se fijan, se parece, por la primera persona se parece a audio, pero por el infinitivo se considera que es un verbo de la tercera. Entonces, por eso se coloca entre los de la tercera y los de la cuarta, aunque realmente es un verbo de la tercera conjugación. Bien, pero es un verbo que lo distingo porque va a intercalar esa I. Entonces, ¿qué particularidad tienen estos verbos? ¿Qué particularidad? Son verbos, ahorita lo hago más grande, son verbos que dijimos, se conjugan como si fueran verbos de la cuarta, pero en realidad son verbos de la tercera. Ahora, son verbos que se conjugan como de la cuarta, menos en 2, ay, parece que estoy haciendo un relajo, no, ahorita va a quedar bien, ya editadito. Ya estoy acostumbrada a estas marcas de edición y cuando no las tengo, hago un relajo, pero ahí va. Entonces, son verbos, ahorita le doy, bueno, vamos a admitir el Miguel. Son verbos que se van a, entonces, ahí está, que se conjugan como si fueran de la cuarta, entonces dijimos, menos en el tiempo infinitivo presente activo
y en el imperfecto subjuntivo, que puede ser de la voz activa o de la voz pasiva. Entonces, por eso los vamos a identificar. Entonces, de hecho, ya ustedes tienen estos modelos en las plantillas, son los verbos que van a presentar, que van a tener en sus plantillas. Entonces, esta será la primera encomienda, ¿no? Memorizar hola Miguel, memorizar estos ejemplos, estos modelitos, ajá. Hay que memorizarlos, eso es lo primero, entonces tener así ya, claramente, verbo, amo, amas, amare, amavi, amatum, ave o ave, sabere, abui, habitum, rego, regis, regere, rexi, rectum, facio, facis, facere, feci, factum, audio, audis, audire, audivi, auditum. Pero es muy, muy recomendable hacer eso porque serán los paradigmas de las conjugaciones. Entonces, fíjense muy bien, ya tenemos ahí las características de ese verbo de ese verbo mixto, de este verbo. Ahí está la característica. Bueno, ahora voy a poner aquí para que los que se van integrando vean más o menos esto. Aunque es de la tercera conjugación, se conjuga como de la cuarta, menos en infinitivo presente activo y en imperfecto subjuntivo. Ahí está ya la explicación. Ahora, fíjense, vamos a considerar, tengan ahí a la mano las formas del verbo amavi, del verbo amare, esta primera conjugación. Quiero que veamos estos. Entonces, fíjense muy bien, la segunda persona siempre terminará en as. El infinitivo siempre tendrá como raíz ama y la terminación que se agregará será re. En el perfecto, la característica es que van a tener la mayoría de los verbos de la primera conjugación, como marca de perfecto, van a tener una U consonántica. Y bueno, el supino terminado en generalmente nada más se le agrega la terminación tum. Bueno, ahora, ¿por qué comento esto? ¿Por qué comento esto del enunciado regular del verbo amare? ¿Por qué? Porque ahora quiero que vayamos identificando estas formas verbales en el diccionario. Por ejemplo, aquí en esta primera página del diccionario, ¿ya la están viendo, Fer? Sí, sí se ve. En esta primera página del diccionario, en esta sección, ya tienen dos verbos de la primera, fíjense, tienen acá el verbo armo. ¿Cómo voy a identificar acá en el diccionario, en el box, aquí en el box, después consideraremos el diccionario de Pimentel, pero acá en el box, que bueno, también les pido que lo tengan ahí a la mano, quizá desde su computadora en esta edición en PDF. Bien, ¿cómo vamos a identificar los verbos? Bueno, aparte de su significado y de la indicación, si son verbos transitivos o son verbos intransitivos, por ejemplo, aquí hay dos, el verbo armo, que es transitivo, y bueno, también tenemos aquí el verbo aro, que es transitivo, que por su significado, uno significa armar, el otro significa arar, labrar, cultivar, etcétera. Entonces, una forma en la que se presentan los verbos en el diccionario Vox es a través de los números, esto es de su clasificación. Yo utilizo los números en números romanos, pero si se fijan acá en el diccionario utilizan los arábigos, ¿no? Entonces, yo utilizo los romanos para no confundir cuando hago la apreciación o la aclaración de una palabra, por ejemplo, una palabra que corresponde a la primera declinación. Entonces, para distinguir en los ejercicios entre las declinaciones sustantivos y los verbos, yo utilizo esa diferencia entre romanos y arábigos. Pero acá en el diccionario Vox, observen cómo escriben la primera persona y enseguida el número 1. ¿Qué pasa cuando hace eso? Armo y el número 1. Aro y el número 1. ¿Qué pasa? Que ahí se toma para completar la forma del enunciado. Se supone que el diccionario está haciendo esto, está agregando. Entonces, amo, igual que arriba, y nada más agrega el número 1. O sea, a partir de esta primera persona, uno hay que agregar a esa forma la terminación as,
are, avi y atum, porque son verbos que se conservan o se enuncian de manera muy, muy regular. Entonces, por eso conviene, esa es la facilidad, o esa es la razón de que yo les pida que se aprendan de memoria estos 5 modelos. El verbo, para el verbo amare, amo, amas, amare, amavi, amatum. Para el verbo aveo, aveo, aves, avere, avui, advitum. Para el verbo rego, rego, regis, regere, rexi, rectum. Para el verbo facio, facio, facis, facere, feci, factum. Y para el verbo audio, audio, audis, audire, audivi, auditum. ¿Sí? Es importante, porque así ya sabemos, se enuncia como amo, amas, amare, amavi, amatum. O sea, ya sabemos de estas repeticiones. Entonces, si consideramos esto, al ir al diccionario, nosotros sabremos que el verbo armo se va a completar su enunciado. ¿De qué forma? ¿Cómo lo va a completar? Lo va a completar considerando la terminación. Déjenme ver, aquí no. Déjenme ver si puedo agregarlo acá. Déjenme ver. No. Es que, ¿saben? No puedo editar aquí. No puedo editar. No sé por qué el Zoom no me permite ahorita utilizar el diccionario. Necesito ver eso. Necesito ver qué me está pasando. Ahí está. A ver si se puede agregar aquí. Eso. A ver, déjenme ver. Ajá. Es que no, aquí habrá un espacio. Ahí puede ser. Déjenme ver. Armo. Ahí puede quedar. Armo. Armas. ¿No? Ahí está. No, ahí está. No, aquí donde hay un espacio, para que lo ubiquen nada más, ¿no, muchachos? Solo para que lo ubiquen. Entonces quedaría, y esto después veo cómo lo quito. De todas maneras voy a quitar esto. Queda armo, armas, luego quedaría el infinitivo armare, y luego queda el perfecto, igual que amavi, pero armavi, y luego queda el supino, igual que amatum, armatum. ¿Sí? Aquí nada más lo dejo para que haya un huequito más claro para que lo vean, ¿no? Entonces, ¿cómo se enuncia el verbo? ¿Cómo se enuncia el verbo amo, armo? Se enuncia armo, armas, armare, armavi y armatum. Esto es siguiendo exactamente la forma del verbo, modelo del verbo amo. Amo, amas, amare, amavi, amatum. Ahora, siguiendo esto mismo, ¿cómo se enuncia? ¿Cómo se estará enunciando el verbo? Es que yo no sé cómo quitar esta. ¿Alguien sabe? Ahí arribita dice cerrar. Ahí está. No, pero mira, Sí, ahora dale clic. Ahora le doy clic y luego aquí le quitacho. Sí, o en clic derecho. A ver, eliminar. Ay, ves, te digo, sí son la generación de las, ¿cómo se dice? Los nativos digitales. Ahí está, sí que lo son. Ok, entonces, armo, armas, armare, armavi, armatum. Y siguiendo esto mismo, ¿cómo se enunciará ahora? ¿Cómo enunciaré el verbo aro? Lo voy a poner aquí arribita para que se vea. Entonces, ¿cómo quedará ahí? Aro. Segunda persona. ¿Cómo quedaría, Sensi? Tú misma, Sensi. Aras. Aro, aras, luego. Arare. Arare. Y luego. Arabi. Arawi. Y luego. Aratum. Eso. Aratum. ¿No? Entonces queda exactamente igual. Aro, aras, arare, arabi, aratum. ¿Sí? Exactamente esto es lo que va a pasar con el diccionario, sobre todo con los verbos de la primera conjugación. Por acá hay otro, fíjense.
Arieto, dar testaradas al modo de los carneros. Híjole, esto sí como que es un verbo medio específico, ¿no? Ok, sacudir, golpear, ok, testaradas, como los carneros se empujan así con la cabeza. Ese es un verbo muy particular, ¿no? Luego de Aries ahí, por ejemplo, ¿no? Híjole, yo no me imagino conjugando incluso con su significado este verbo, ¿no? Pero ahí está. Entonces, vamos nada más cómo trabajo enunciarlo. El diccionario claramente me dice que es el verbo arieto de la primera conjugación. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el enunciado, Miguel? Arieto. Arietas. Eso, arietas. Luego. Arietare. Arietare. Luego. Arietawi. Eso, arietawi. Y luego. Arietatum. Arietatum. Ahí está, arietatum. Ahí está perfectamente. Ahí está. Entonces, fíjense bien cómo vamos a tener la vista de estos primeros verbos en el diccionario. Tendrán un 1, ¿no? Tendrán un 1. Y ahí está. Ahora, en caso de que yo quisiera seguir con esto mismo, por ejemplo, déjenme ver otro verbo, otra forma de conjugar. Por aquí debo tener, por ejemplo, un verbo de la tercera. Fíjense cómo en el verbo de la tercera, o en este verbo de la segunda que está aquí arriba. Ahí, acuérdense que los números me indican los verbos conjugados. Voy a tener como base mis verbos, por ejemplo, el verbo de la segunda será el verbo habeo, mi modelito. Estoy hablando del modelo, ¿no? Entonces será el verbo habeo, habes, habere y habere, habere. Habeo, habes, habere. Entonces, fíjense, este verbo, como no es tan regular, aquí dice que es un verbo de la segunda, entonces aquí lo completo, abui y habitum. Este no es tan regular como los verbos de la primera. Entonces, ¿qué pasa? Que el diccionario mismo me indica cuál es el radical de perfecto y cuál es el radical de supino. O sea, lo único que tengo que hacer ahora yo va a ser que indicar, las primeras personas, ay, esto no sé ni para qué fue, déjenme ver, aquí, déjenme ver si se puede hacer esto, no sé. Ok, entonces, nada más completar de la primera persona la segunda y el infinitivo. Y lo demás llámelo del diccionario, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá el verbo arrideo, sería esta primera persona, arrideo. Luego yo tengo que decir, ok, segunda persona, arrides, terminado en es. Infinitivo, arridere, como avere. ¿Y qué pasa con el diccionario? Que el diccionario ya me da el perfecto, sería arrisi, y el supino, arrisum. Aquí me lo está dando el enunciado, aquí me lo está dando el verbo. Entonces, aquí ya lo completo, como lo hicimos, entonces queda arrideo, lo voy a escribir completo, arrideo, arrides, nada más agrego la terminación es. El diccionario mismo me está diciendo que es arrisi, arridere, perdón, arridere, luego arrisi, y por último, arrisum. Eso me lo indica el diccionario, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, también para el verbo arrigo, tengo que considerar qué forma la voy a poner aquí, la del verbo rego. Rego, sobre todo la segunda persona que es la que estoy completando. Regis, regere, rexi y rectum. Esos son mis modelos. Entonces, voy a tomar como referencia sobre todo la segunda persona y el infinitivo, porque las demás formas ya me las está dando el enunciado. Entonces, ¿cómo enunciaríamos esto? La primera persona que ya me la da el diccionario y es arrigo. ¿Cómo quedaría la segunda persona, Fer? Siguiendo el modelo de rego. Arris. Arrig.
Quito Sí. nada más la O y agrego arrig. Arriguis. Arriguis, muy bien. Ahora el infinitivo, ¿cómo sería, Fer querida? Arriguere. Eso, arriguere. ¿Y qué hago con el supino? Ya me da el perfecto. ¿Qué hago con el perfecto? Ya me lo da el enunciado. El enunciado me dice que es arrexi, ¿ya te fijaste? ¿Y cómo Sí. será el supino? Nada más agrego la terminación. ¿Cómo quedaría, Fer? Arrectum. Ahí está, arrectum. Siguiendo esto mismo, Miguel, ¿cómo enuncias arripio? Yo hago la primera para que te ayude. Arripio, ahí está ya. Arripio. Migue anda por ahí. Migue o se fue. Perdón, estaba apagado el micrófono. Ya estabas, hable y hable, Miguel. Sí, Ya ya iba habías a terminado. terminar. Ya habías Este, terminado. Vale, Miguel, ya sabía que eso pasa, ya sabía. Entonces, Arripis, arripio. arripis, Eso, Miguel. Arripis. ¿Vale? Luego. Infinitivo. arrípere, Eso, arripere. Luego tu perfecto, que ya te da la raíz el diccionario. arripui, Arripui. Y el supino. arreptum. Arriptum. Ahí está. No, arreptum, ¿no? Ay, sí, tienes toda la razón. Vamos a ver si se puede. Es que no me deja ver qué es lo que escribí. Arreptum. Arreptum. Muy bien, ahí está. Ahí está. Vamos a otro verbo. Déjenme poner este más pequeño. Luego mi TOC, mi trastorno obsesivo compulsivo, los va a hacer más pequeñitos, ¿no? Pero ahí están. Muy bien. Por ejemplo, en esta misma, me voy a esta misma forma, a esta misma página, aquí mismo, y aquí todavía se nota, se alcanza a ver uno de la tercera, aquí se alcanza a ver uno de la primera. Acuérdense que cuando el diccionario nada más me agrega el número y no hay aclaración de los demás radicales, es que tiene la forma, conserva la forma del modelo, en este caso del verbo amare. Eso casi siempre lo hace con los verbos de la primera. Por ejemplo, acá tienen otra, ¿no? ¿Cómo completaríamos, Sensi, el enunciado del verbo? Por ejemplo, acá lo tengo, del verbo arrogo. ¿Cómo quedaría, Sensi? Arrogo, segunda persona. Es arrogo. Es de la primera. Arrogas. Arrogas. Entonces, arrogo. Voy a ponerlo así con el guioncito como lo pone, arrogas. Luego el infinitivo. Arrogere. Arrogare, porque acuérdate que es de la primera, como amare. Y luego como amare también, el perfecto. Arrogawi. Arrogawi. Y luego el supino. Arrogatum. Muy bien, ahí está, perfecto. Y con esa misma forma, Fer, acá para el verbo artículo. Fíjense, no es artículo, no, porque si no aquí tendría para hacer la forma artículo, ahí tendría ahí el macrón, ahí en la Q, en la sílaba Q, tendría el macrón. Entonces recuerden que cuando no se acentúa o no tiene marcado con macrón, con la rayita, la penúltima sílaba, el acento se va a la antepenúltima. Entonces ahí la primera persona es artículo, como si estuviera acentuada en español. Bueno, pero no el verbo. En verbo más bien es yo articulo, ¿no? Sería una palabra grave en español. Aquí es esdrújula, ¿no? Entonces es artículo. Segunda persona, Fer. Artículas. Artículas. Infinitivo. Articulare. Ese sí es articulare. Perfecto. Articulawi. Eso, articulawi. ¿Y supino? Articulatum. Articulatum. Muy bien. Fíjense entonces cómo está actuando. Fíjense bien cómo va a actuar el diccionario, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, aquí alcanzo a ver, si se fijan, otro verbo.
Aquí está el verbo harto. Miguel, ¿me dices el enunciado de harto? Harto, estrechar, restringir. Harto. Ay, harto. Hartas, Hartas. hartare, Es. Hartare. hartawi, Eso, igual que el verbo amare, hartawi. Y finalmente, et hartatum. hartatum. ¿No? Para que vayamos conociendo las formas en las que se van a completar los enunciados latinos. Quiero irme a un verbo. Por ejemplo, aquí está el verbo adscribo. Aquí el diccionario me está indicando que es de qué declinación, Sensi. ¿De qué conjugación? Perdonen. Ahí el diccionario me indica que es de la tercera. Bien. O sea, igual que rego, regis, regere, ¿vale? Tienes por ahí tus enunciados, ¿no, Sensi? Entonces, bueno, y si no, cuando el diccionario, no hacen falta, porque cuando el diccionario me indica los radicales de perfecto y de supino, yo nada más tengo que completar con la segunda persona y con el infinitivo. Esto es, la primera persona sería ascribo. Ascribo. ¿Cuál es la segunda persona, Sensi? Ascribis. Ascribis. El infinitivo, Sensi. Ascribere. Ascribere. Y el perfecto, que me lo da el diccionario. Ascripsi. Ascripsi. Y el supino, que también me lo da el diccionario. Ascriptum. Ascriptum. Añadir. Y por último, vamos a que Fer, por favor, enuncie Fer, el que está aquí abajo. Asquendo, me dice el diccionario. Asquendo, asquendi, asquensum. Entonces, completo el enunciado, Fer. ¿Cómo quedaría? Asquendo. Ascendis. Ascendis. Agrego ya nada más una is. Infinitivo. Ascendere. Ascendere. Perfecto. Ascendi. Ahí te lo da, sí, muy bien. Ascendi y supino. Ascensum. Ahí está, muy bien. Muy bien, creo que bastante bien asimilamos esto. Muy, muy bien. Vamos ahora, por favor, a la tarea que les dejé. En la tarea, en la plantilla no en la plantilla nada. Sí, en la plantilla de conjugaciones, completamos la forma, la declinación, porque acuérdense que en esa primera plantilla de cada modelo tenemos los adjetivos verbales. Este es de los adjetivos verbales. ¿No? Entonces, les dejé completar la forma del amans, amantis, genitivo, que es un 333, ¿no? Entonces, nominativo amans, genitivo amantis, dativo amanti, terminado en i, tercera declinación, acusativo amantem, vocativo igual al nominativo, amans, y el ablativo, como pasa en nuestra forma al español, amanti. Luego, en plural, se desdobla en una forma para masculino y femenino y una para neutro, siempre con una i intercalada, amantia, ¿no? Entonces, amantium, la misma que también se conserva en genitivo, amantium, este es importante. Esa i va a ser importante en la conjugación de este adjetivo verbal, ¿no? Entonces, genitivo con esa i, amantium, dativo amantibus, acusativo para masculino y femenino, amantes, y para neutro, amantia. ¿Sí? El vocativo igual al nominativo y el ablativo igual al dativo, amantibus y amantibus, ¿no? Entonces, según completamos esas formas, en la plantilla del verbo habeo, ya debió quedar esta conjugación, ¿no? Entonces, avens, aventis, tengo aventi, acusativo, aventem. Fíjense muy bien que no hayan tenido esos problemas, ajá, y aventi. ¿Quedó claro? Si hay alguna duda en cómo debió quedar, me la hacen saber, ¿no? Plural, aventes y aventia, con la i intercalar.
misma I intercalar que se conserva en el genitivo. Entonces tengo aventium. Lo mismo en el genitivo acá, aventium. Dativo, aventibus. Aventibus. Acusativo, aventes, y en neutro. Acuérdense que en neutro siempre nominativo y acusativo iguales. ¿Qué pasa con el vocativo? Igual al nominativo. Por lo tanto, voy a tener aventes y acá aventia. Y el ablativo igual al dativo. Entonces tengo aventivus. Aventivus. ¿Quedó claro? Fer, ¿quedó claro? Sí. Sensi, ¿quedó claro? Sí. ¿Sí? Miguel, ¿quedó claro? Sí, todo claro. Diría el buen Justin, que ahorita no lo tenemos, pero diría Justin, no tendría por qué haber problemas, nada más tenemos que repetir las terminaciones. Y tiene razón, ¿no? Aquí ya tenemos nuestro modelito. Pero ahora, completando yo mi tablita para el verbo rego, fíjense cómo es lo mismo, ¿no? Exactamente las mismas características. Con esto estamos repasando la declinación de la tercera declinación. Lo voy a escribir rápido, regenti, regentem, para decirles ahora cómo es que se va a identificar en un texto este participio presente, ¿no? Entonces acá tengo regente. Plural. Regentes, regentia. Cuando tenemos el regentia, que intercalamos aquí la I, hay que recordar con eso mismo que el genitivo plural utiliza esa misma I intercalar ahí, regentium. Regentium, ¿no? Luego acá, regentibus, ¿no? Regentibus. Luego acá, en acusativo, regentes. Al ser neutro, regentia. Ajá. Igual al nominativo, vocativo y nominativo. Con algunas poquísimas excepciones, es igual al nominativo en todas las declinaciones, salvo algunas cosas que después aclararemos o recordaremos. Regentia y regentibus. ¿Cómo lo vamos a identificar en el regentibus, en un texto? Por esta NT. Esa NT, entonces va a ser, si se fijan, esta se conserva en toda la declinación, en todo. Claro, después de la NT, lo que tenemos después de la NT son terminaciones de la tercera. ¿Sí? Entonces esa NT es el morfema que va a identificar, fíjense muy bien, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo ubiquen ahí, es el morfema, que igual que se distingue en el español, lo tenemos en latín. No, es que en español generalmente lo tenemos con palabras terminadas en ente, como amante, con NT también, amante, estudiante, presidente, regente, esa NT, que son verbos, nos los enseñan estos que tienen esa NT en español. Etimológicamente, Miguel, luego nos lo enseñan en clase de etimologías. Fíjate que ahí tengo un reclamo para los maestros de español. A ver qué me dices, Miguel. Pero hablo de los maestros de español que nos enseñaron en primaria, en secundaria y hasta en prepa, Miguel? Ahí va. Porque, bueno, primero, ¿dónde quedó esta NT en el nominativo? Acuérdense que aquí tendría que haber sido regents, pero la T ante S desaparece. Entonces, en nominativo y en vocativo, en lugar de tener NT, nada más voy a tener NS. Eso es lo primero. Ahora, etimológicamente nos dicen que las palabras que en español terminan en ente, no en mente, sino en ente, como regente, estudiante, en ente, que tienen ente, regente, estudiante, oyente, amante, presidente, etcétera, son
sustantivos o adjetivos que provienen de verbos. Entonces, el amante es el que ama, el estudiante es el que estudia, el regente es el que rige, ¿sí? Pero ya al decirnos que son adjetivos que provienen de verbos, bueno, hablamos de adjetivos verbales. Esos adjetivos verbales también se les llama participios y son participios presentes. La palabra participio, originalmente la palabra participio y participio en latín, denostaba a la palabra que formaba parte del verbo y parte del nombre. O sea, era parte verbo y parte adjetivo. Por eso se llamaba participio, parte y parte, ¿no? Participaba de la naturaleza del verbo y de la naturaleza del adjetivo. Por eso se le denomina adjetivo verbal. Ajá, es un adjetivo verbal. Y el reclamo, Miguel, es que cuando nosotros en la escuela, no sé, yo creo que a todos, porque generalmente eso es lo que pregunto y me dicen, sí, 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 confirman lo que les pregunto. En la escuela nos enseñan participio, nosotros lo recordamos como el terminado en ado, ido, tos, ocho, ¿no? Y menos mal que no nos metieron otro participio, porque a lo mejor menos lo recordábamos, ¿no? Hablo a nivel de enseñanza en educación media, ¿no? En educación básica, educación media, ¿sí? Por participio, identificamos al participio perfecto, no al participio presente. O sea, hay tres participios, el participio presente y los dos que ya estudiamos, el participio perfecto y el participio futuro. Son tres participios. Bueno. Pues fíjense, el presente tiene esa NT, por eso lo vamos a identificar. El perfecto generalmente tiene una T que es la que me va a remitir a la raíz de supino. Es el que termina en tus, ta, tum. Fíjense cómo tienen esa misma T. En español es el ado, ido, 2, 8. Y el futuro es el que en el mismo nombre voy a tener esta terminación uro, que si la paso al latín será la terminación urus, ura, urum, ¿vale? Para que no nos olvidemos de esto. Urus, ura, urum, ¿vale? Entonces, habrá que recordar que el participio presente, es el que, en este caso, en el caso del verbo regir, ahí voy. Entonces, el participio presente es el que rige. Y acuérdense que hablo del verbo regir, conducir, el que rige. El participio perfecto es el que fue conducido. Y a veces lo traducimos nada más como conducido o conducida. El que fue conducido, la que fue conducida. Y el participio futuro es el que me indica, acuérdense, la intención, el que va a conducir. ¿Ve? Entonces, con esto, el participio presente, que se va a identificar por esa NT, en español voy a terminar con los adjetivos verbales. Aquí tengo el verbo hacer. El verbo hacer, entonces, intercala la I, que siempre la va a intercalar, se comporta como un verbo de la cuarta, y lo demás es como el verbo amans, amantis, ¿no? Entonces será faciens, facientis, dativo, facienti, acusativo, facientem, diría el Justin, solo repetimos las terminaciones, vocativo, faciens, ahí me falta una E, y ablativo, faciente. Las dos formas para masculino y femenino, facientes. Los facientes son los que hacen. Y facientia, aquí siempre en los neutros plurales, sobreentiendo la palabra cosas. Entonces digo las cosas que hacen. ¿Sí?
con su I aquí intercalar. Ahí está la I. Genitivo. Facientium. Revisen sus plantillas. Yo les recomiendo, muchachos, no estoy revisando ahorita que tengan su material, pero les recomiendo que cada clase ustedes tengan ahí a la mano, ya sea en su computadora o a forma impresa, las plantillas de declinación, de conjugación. Muy importante, nada más con que impriman estas plantillas. O la pueden tener si quieren también en la computadora, ¿no? Pero que las vayamos revisando y que las vayamos conjugando, en este caso declinando, porque es una forma nominal, juntos. Ajá. Facientia. Facientes y facientia. Y aquí facientibus y facientibus. ¿Que por qué? ¿Cuál es el morfema que identifica a este participio presente? Dijimos en sí. ¿Cómo se va a identificar en un texto? Por la NT. Por la NT. Aquí me faltó un ibus. Ahí en el acusativo plural es facientes. Yo creo que me hizo falta, ¿verdad? El dativo plural es facientibus. Acusativo plural facientes. Facientes. Y ahí está. Eso me pasa por estar hablando mientras declino. Ahí está. Sí, Sensi. Y lo vamos a ir identificando por esa NT. Acuérdense que la T y la S no se llevaron. No se llevan. Entonces, por eso simplemente desapareció ahí en el nominativo. Y luego en el vocativo, que son casos igualitos. Pero es lo que vamos a identificar, ¿no? Todos los adjetivos que tengan en español esa NT proceden de verbos, todos. En español a esos les llamamos deverbativos, que quiere decir que proceden de verbos, deverbativos. Proceden de verbos, todos los adjetivos. Alguna vez yo di, con razón se oía mucho ruido, alguna vez yo di clases de etimologías. También tuve fíjate, Sensi, lo que voy a decir, y eso porque una de tus mejores clases, me enteré en la prepa, fue etimologías, ¿no? ¿Te gustó la clase de etimologías? Por eso te tenemos acá. Sí. Sensi, también de las mías fue de etimologías, por eso estoy estudiando por eso estudié letras clásicas. ¿Tú, Miguel, eres de prepa o de CCH? De prepa. ¿Qué prepa? 6. La prepa 6. ¿Quién da clases quién te dio etimologías, Miguel? No recuerdo, la verdad. Entonces seguramente no te marcó la clase. Bueno, ¿no? Eso pasa. Entonces, para bien o para mal, ¿no? Como sea. Pero en alguna ocasión la vida me castigó y bueno, caí dando clases de etimologías también, en prepa 5. Bueno, entonces, igual que ahorita les digo, Fer, todas las palabras que tienen NT en español, los adjetivos que tienen NT, provienen de un verbo. Estoy pensando en caliente, que no. A ver, déjame ver. Son adjetivos generalmente o sustantivos. Y les digo, menos elefante y rinoceronte, porque bueno, porque oyente que oye, ¿no? Oyente que oye, amante que ama, estudiante que estudia, cantante que canta. Bueno, hasta diente, nada más que diente procede del verbo deo en latín, cumeo o deo, cumedo o deo, que significa comer. Etimológicamente, diente es el que come, diente es el que come, ¿no? Pero no falta el alumno que te dice, y al fin preparatorianos, ¿no? Ya saben, entran a los 15 años, entre 15 y 18, 17 años, que te dicen, ¿y elefante? ¿Y rinoceronte? Hijos de Dios. Bueno. Lo mismo pasa cuando les explicas la terminación en oso, la terminación en itis, todas esas terminaciones de composición y derivación de palabras. Pero aquí, fíjate,
Fíjense, muchachos, este morfema justamente me va a indicar a estos adjetivos verbales. Entonces, siempre la primera forma de traducirlo será el que. Los adjetivos verbales siempre piensen en esa forma de traducción. El que, la que y lo que. Ajá. Entonces, participio presente. Participio presente. Aquí, para faciens, facientis, el que puede ser femenino, la que puede ser neutro, lo que, el que hace. ¿Vale? Para el participio perfecto, entonces ya lo tengo ahí adelantito, el que fue hecho, o nada más hecho. Sí, aquí estaba adelantito. Me gusta más así. El que fue hecho, porque siempre es de voz pasiva. Para participio futuro, que es el de intención, el que va a hacer. ¿Ah? Tengo la intención de hacer. Eso es muy común cuando decimos estudiar. Estudia, Miguel, ahora sí estudia. Ya voy a estudiar. Voy a estudiar, ¿no? Ahí se ve la intención. Nunca lo cumplen, pero la intención se tiene, por ahí dicen, ¿no? Ahí está. No, ese es el caso de ustedes. Ajá. Y en el gerundivo, también es un adjetivo, ya no es participio, un adjetivo verbal, se llama gerundivo. Acuérdense que es el que indica, acuérdate, Fer, que es el tuyo, el que indica el deber, la obligación en voz pasiva, porque se utiliza mucho en el derecho, Fer, en la nomenclatura, en la terminología jurídica, ¿no? El que debe ser hecho. ¿Ah? Bien. De hecho, nuestra palabra agenda ajá, viene de ahí. Ese es el origen de nuestra palabra agenda. Ajá. Entonces, agenda literalmente, igual que participio presente, vimos que se distingue por la NT, el gerundivo se distingue por la ND. Ese va a ser su morfema. Ajá. ¿Y de dónde viene? Esta palabra agenda, entonces, es un gerundivo. Ahí está mi ND, que literalmente indica lo que debe ser seguido, llevado a cabo. Ajá. Conducido. Ahí uno anota los deberes en la agenda, ¿no? Entonces ahí tenemos la agenda, que la palabrita misma, la que conservamos del latín en el español, ya tiene ese mismo morfema ND, ¿vale? Pues mucho cuidado, quiero hacer mucho énfasis en estos adjetivos verbales. Me voy a la siguiente, creo que ya es la última, me voy a la del verbo facio, audio, para completar el oyente. Ahí está el oyente, Sensi. Audience, audientis, audienti, ajá. Acusativo en em, audientem, ablativo, nominativo igual al vocativo, el audience, ablativo, como pasa al español, audiente, el oyente, en e. Sus dos formas, 33 en plural, tengo audientes, los oyentes, y las cosas que oyen, audientia. Genitivo, audientium. Audientium. Ablativo, con terminación ibus, audientibus. Acuérdense que este dativo es igual al ablativo en plural, siempre. Audientibus y audientibus. Y el acusativo, audientes, audientes y audientia. Acuérdense que neutro siempre nominativo y acusativo iguales. Nominativo y vocativo iguales. En singular y en plural, les decía, salvo algunas excepciones, pero casi siempre se da por sentado que nominativo y vocativo son iguales. Hasta en español a veces los confundimos, ¿no, Miguel? Al no ponerle la comita al vocativo. ¿No te rechoca, Miguel, esto? ¿Que no le pongan coma al vocativo en español? A veces. Hijo, Miguel, yo no lo soporto. No lo soporto. Pero bueno, sé que son neurosis de gente de los que nos dedicamos a esto de la lengua y pues ni modo, ¿no? No hay de otra. Audiencia. No, hombre. No soy tan tolerante. Van a ver que con la edad se les va a ir quitando lo tolerantes que son ahora. Audientes y audiencia. Por ahí ya quedó. Ahí está.
Sigo insistiendo, lo vamos a identificar por esa NT. Poco a poquito ya vamos a ir justamente identificando estas formas en los textos. En nominativo y vocativo singular, acuérdense, no se ve porque ahí se atraviesa una S que hace que se pierda la T. Entonces son adjetivos verbales. ¿Y qué hace un adjetivo? ¿Para qué sirve un adjetivo, Fer? Para describir. Para calificar, Fer. Califica, ¿no? Entonces, de ordinario van acompañados de otras palabras, ¿no? Pueden ir, en latín generalmente la posición del adjetivo es anterior al sustantivo. En español casi siempre es al revés. Casi siempre va primero el adjetivo y después el sustantivo. En español casi siempre es al revés, porque decimos, por ejemplo, la próxima vez, la próxima clase, ahí sí decimos primero el adjetivo y luego el sustantivo. Pero casi siempre en español va primero el sustantivo y luego el adjetivo calificativo. Entonces, tenemos 4 formas de adjetivos verbales, por eso se traducen con el qué, la qué y lo qué, los 4. Entonces, participio presente, sigo repitiendo, participio presente, el que oye. Si es femenino, la que oye. Si es neutro, lo que oye. Ajá. Participio perfecto, que siempre es pasivo, el que fue oído. O nada más podemos decir oído y oída. Ya les explicaré cuándo. Generalmente les pido que lo reconozcan con el que fue, desde el nominativo, el que fue. Participio futuro, el que va a oír, porque acuérdense, ese futuro es el futuro de intención. Futuro de intención, muy de estudiantes, y de todos, ¿no? Ahí tenemos los pretextos. El que va, ahora sí lo voy a hacer. Bien. El que va a oír. Y el deber, el del derecho, el del deber y la obligación, deber y obligación en voz pasiva, el que debe ser oído. Estos 4 entonces son los que en latín se consideran como adjetivos verbales. Ahí quedaron mis plantillas. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a estas plantillas y a la forma en la que vamos a encontrar enunciados los verbos en el diccionario. Vamos a seguir practicándolo, ¿eh? Cada día vamos a hacer un poco enunciado desde el diccionario. Luego les presento otros vocabularios, otros diccionarios y trabajo de morfología con plantillas. No sé si tengan alguna pregunta con esto, alguna duda. ¿Vamos bien, Sensi? Sí. ¿Sí, Fer? Muy bien, Miguel. Bien, Miguel, muy bien. Entonces, ya están ahí. Yo quisiera que ahorita ya nos fuéramos directo a los textos. Vamos a practicar ahora en los textos, ¿no? Y dejamos seguir viendo los tiempos, la conjugación, conformación de los tiempos para el siguiente viernes, ¿vale? Lo dejamos así. Entonces me voy a los textos. En los textos ya vimos que resulta muy conveniente empezar a identificar las formas de los complementos circunstanciales. Y ya fuimos identificando, por ejemplo, nos quedamos en el texto Magnificat, del Magnificat, nos quedamos con la identificación de los complementos circunstanciales con preposición. Esos complementos circunstanciales con preposición, por una cuestión de convencionalismo, yo les estoy presentando estos en color verde, ¿no? En color verde. Ya este esquemita que elaboré para ustedes de las funciones sintácticas, acuérdense que es el tatuaje que les voy a disparar ahora que todos se titulen. Ya lo cambié, ¿ya te fijaste, Sensi? Había dicho que cuando terminara el semestre, y ahora estoy diciendo cuando se titulen, ¿eh? Para ir ahorrando dinero, para ir ahorrando. Les voy a disparar este tatuaje, acuérdense.
Entonces, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con el orden de las funciones sintácticas, ajá, dependiendo del tipo de verbo, ¿sí? Ahí está el verbo como el director de orquesta, que según las necesidades de realización, las necesidades realizativas de los distintos tipos de verbos, es que van a requerir sujetos, objetos directos, predicados nominales, objetos directos o complementos circunstanciales. Y van a tener este orden, ¿sale? Entonces, ya vimos que una forma de identificar en latín los complementos circunstanciales es por medio de ¿qué? Es por medio de las preposiciones. Entonces, es lo que fuimos identificando justamente en los textos. Vamos a trabajar un poquito más con la identificación de complementos circunstanciales ahora en un fragmento de la Guerra de las Galias de Julio César, ¿vale? Un fragmentito de la Guerra de las Galias. Entonces, conforme se vayan presentando los complementos circunstanciales con preposición, me los van diciendo y los vamos poniendo en color verde, ¿sale? Yo los voy a escribir siempre en color verde. Si ustedes quieren marcarlos en ese color, está muy bien, eso sería muy bueno. Pueden marcarlo en el color que quieran, yo sugiero que sea en color verde para que se vayan acostumbrando a estos colores y poco a poco vayan viendo, incluso por medio de colores, las funciones sintácticas. Bien. Entonces, en la primera línea, por ejemplo, ¿qué complemento circunstancial identificas, Miguel? En la primera línea. Impartes 3. Eso. Entonces aquí, ya Miguel está viendo, ya se rompió lo que les acababa de decir ahora, Miguel, que el adjetivo va antes. Aquí el adjetivo está puesto en posición, está puesto después del sustantivo, aquí el sustantivo es partes y me está diciendo que son 3. Una construcción también que hubiéramos esperado, según lo que les comentaba, es in 3 partes, ¿no? Es in partes 3. Realmente va antes, puede ir después, ¿no? Entonces, in partes 3. Ya está. Entonces, identificamos la prepo y vemos si la siguiente palabra por forma puede ser parte de ese complemento circunstancial. En la número 2, la línea siguiente, sensi, hay otro complemento circunstancial con preposición. ¿Cuál es, sensi? Sería Tendría que y ir haciendo todo esto, sensi, por no por líneas, tendría que irlo haciendo por periodos. Y entonces el primer periodo de punto a punto, Miguel, digamos que es Gallia est omnis divisa in partes 3. Quarum una vinculum belgae aliam aquitani tertiam qui ipsorum lingua celtae nostra Galli appellantur. Y termina ahí, ¿no? Ese sería mi primer periodo oracional. El siguiente de punto a punto, sensi, tiene que ser, y bueno, hasta ahí, Miguel, sin mayor problema, hasta ahí nada más tengo ese complemento circunstancial. Nada más, es el único. Entonces, en el siguiente sensi, te lo marco en color amarillito, en el siguiente, ¿cuál es mi complemento circunstancial o mis complementos circunstanciales? y omnes. No, fíjate que este y, sensi, es un pronombre. Esa no es una preposición. Acuérdate que las preposiciones generalmente las vas a tener iguales como preposiciones mismas en español. Por ejemplo, in, ¿cómo pasa al español, Miguel? En. Como en, in es en, o puede ser hacia, hacia, en o hacia. Bueno, ahí está un significado quizá no tan directo de la preposición in. Entonces, si yo digo y, sensi, pues ese no pasa al español, ¿ya te fijaste? Como preposición. Por aquí hay una, sensi, en esa línea, que sí pasa al español. Inter, pasa como entre. Inter,
entre, ¿no? Entonces aquí ya voy teniendo las preposiciones in, inter, su régimen, la palabra que está juntito. Por lo tanto, Sensi, ¿cuál es el complemento circunstancial acá? Interse. Interse. Entre sí, decimos en español, entre sí. Ahí está. Y en la segunda línea, Sensi, Aquitanis. abacuitanis. Acuérdense que después de una preposición debemos tener una palabra o en acusativo o en ablativo. Ahí tengo abacuitanis. Esta, Sensi, no es la preposición que pasa como a al español. La que pasa como a es esta, ad eos. Adeus. Ahí está. Ese es el que le iba a tocar a Fer. Ya le ayudo un poquito a Fer. Ad eos. La que pasa en nuestro español como la preposición a, que es la primera de la lista de preposiciones, a, ante, bajo, cabe, con, etcétera. Ajá. Va con es ad. Cuando tengo con B, es ad. Cuando está AB, es la del caso ablativo, Sensi. En latín, el caso ablativo es una palabra compuesta de esta preposición, AB. Es una preposición por excelencia latina, ¿no? Entonces, abacuitanis. Y por aquí tienes otra, con la misma, que es la misma preposición, nada más cambia un poquito de forma, que es ¿cuál, Sensi? Abelgis. Abelgis. Ahora abelgis, esta A es de la preposición AB, no es de la preposición AD. Ajá. Entonces, AB y A es la misma preposición, ¿vale? Ahora, de punto a punto, Fer, siempre de punto a punto, ¿vale, Fer? Siempre, siempre, siempre. Nos tenemos que detener hasta allá, siempre, de punto a punto, Fer. Siguiente preposición. Siguiente complemento circunstancial con preposición, Fer. Sería aculto. Acultu. Y siempre verifiquen que después de la preposición tengan o un acusativo o un ablativo. Acultu. Pero ahí hay un atque. ¿Ya te fijaste, Fer? Sí. Entonces, en lugar de tener un adjetivo, como en el caso del primer complemento circunstancial que identificó Miguel, que fue impartes 3, aquí tengo un atque. Un atque también va a identificar, va a unir palabras, es igual que el et. Et y atque es lo mismo, ¿vale? Significa ahí. Por lo tanto, eso quiere decir que mi complemento circunstancial Fer va desde aculto y después atque me dice, hey, todavía tengo que unirme a otras palabras más. Entonces, ¿qué une, Fer? Atque con, perdón, cultu con Humanitate humanitate. No, nada más, nada más. Okay. Fíjate, Fer. Fíjate por qué. Aquí la prepo A está acompañando a una palabra que se llama régimen de la preposición. O sea, el régimen de la preposición, ¿en qué caso está, Fer? Al terminar en U. Al terminar en vocal temática. ¿En vocativo? No. El caso, Fer. ¿En ablativo? Eso. Yo creo que quisiste decir ablativo. Lo estás relacionando con el último caso, el último, en ablativo. Entonces, recuerden, un complemento circunstancial con preposición solo puede ir con régimen en acusativo o en ablativo. Ningún caso más que acusativo o ablativo. Entonces ahí, cultu, ahí está un ablativo terminado en vocal temática. Y lo mismo con humanitate. ¿Ya te fijaste, Fer? También termina en vocal. Ahora fíjate qué pasa con provinciae. ¿Ya te fijaste que ahí ya se rompió? Ese ya provinciae ya no es ablativo. ¿Ya te fijaste? ¿Por qué? Porque termina en AE. Termina en diptongo. Y acuérdense que sus ablativos terminan en la letra temática. Voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí está el cuadro de declinaciones. Oigan, yo les recomiendo que ahorita que tenemos la posibilidad de pegar acordeones,
Yo sé que ustedes no son de los que han utilizado acordeones. Confiesa, Miguel, ¿has copiado con acordeones? No, nunca. Hijo, casi te creo. Dale, de veras. Tú, Sensi, confiésalo. Yo creo que sí. Creo que No sí. recuerdo, pero yo creo que sí. ¿Tú, Fer? Creo que no. Yo les voy a decir algo, a ver si me creen. Yo no los utilizaba, Fer, pero porque me daba miedo sacarlos. Nada más por eso. Sí. Nada más por eso, ¿eh? Entonces, pero a Miguel yo no te creí, Miguel. No, nadie te creyó. Entonces, ahorita que pueden tener, disculpa los prejuicios, Miguel. Ahorita que pueden tener acordeones pegados por todos lados, ahí en su zona de estudios, yo me imagino que ya tienen sus calendarios, algunos materiales por ahí. Y como les digo a otros alumnos, si se mueven, porque uno a veces anda persiguiendo los lugares de mayor, recepción de la señal, háganse una pared movible donde se puedan llevar su pared a otro lado, como una suerte ¿qué será? Un atril, ¿no? Donde tengan ahí sus acordeones. ¿Y por qué les comento esto? Porque les voy a subir esto ahí creo que ya lo tenemos, de hecho lo tenemos, pero lo subo en la clase de hoy, nuevamente, esta tablita de declinaciones, para que sea nuestro acordeón 1, ahí donde están ya todas las declinaciones. ¿Para qué? Si les sirve, lo impriman y lo tengan ahí a un lado. O igual que yo le hago, ustedes abran sus documentos que van a utilizar durante la clase y tengan ahí a la mano su cuadro de declinaciones. Poco a poco vamos a ir recordando características, por ejemplo esta, que el ablativo tiene como característica que termina en las vocales temáticas, A en la primera, O en la segunda, en la tercera hay alternancia entre E y E para sustantivos y para adjetivos, la cuarta en U y la quinta en E. Entonces, peguen por ahí, en donde lo puedan ver, su tabla de las declinaciones. La voy a subir en la clase de hoy para que la tengan ahí y si quieren, la puedan emplear. Pero si ustedes tienen sus propias tablitas, sus propios materiales, no duden en utilizar esos materiales. Puede ser muy bueno. Pero yo creo que como Sensi y Fer empezaron aquí en la clase conmigo, ya ahorita yo creo que tuvo problemas de conexión Miguel, pues impriman esta tablita que creo que estamos familiarizados con ella. Entonces, siguiendo esto mismo, Fer, ya tengo que cultus sería de la cuarta y humanitate podría ser de la quinta, Fer, ¿no? Pero la terminación tate, de tatis, tate, tas, tatis, es de la tercera, ¿va? Entonces, mi complemento circunstancial aquí, Fer, es completo, es acultu atque humanitate. ¿Sale, Fer? ¿Por qué empiezo con la identificación de los complementos circunstanciales con preposición? ¿Por qué? Porque debido a la preposición Sensi, debido a la preposición Fer, son los más fáciles de identificar. Nosotros vamos a ir acostumbrando nuestra vista a estos grupos de palabras. ¿Sí, Sensi? ¿Sí, Fer? Entonces, Sí. cuando ustedes tengan la posibilidad de estar ante cualquier texto latino, pueden hacer ese ejercicio antes de empezar a traducir. Hagan ese ejercicio de lectura y de identificación de estos, poco a poquito, de estas funciones sintácticas. La más sencilla será la de complemento circunstancial debido a la preposición. Entonces ya está. En este mismo periodo oracional, al final, Sensi, Fer, identificamos el ad eos. Está. Y más adelante hay otro complemento circunstancial con preposición. ¿Cuál es, Fer? Es ad efeminandos. Es Homero, ad efeminandos. Ahora fíjate en efeminandos. Ahora comprobamos. La siguiente palabra todavía puede ser parte del complemento
circunstancial? Creo que sí. Por la terminación. Entonces, muy bien, ahí tengo ad efeminandos ánimos. Fíjense la importancia de las terminaciones en latín. Siguiente, Fer, hay todavía 2 más, pero yo te voy a ayudar con uno. Hay 2 más, pero uno lo identificas claramente. No, creo que no lo veo. Fíjate, Sensi, Fer, es la preposición trans. Ah, ¿Sí? Que para nosotros en español sí pasa como prepo, pero pasa como prepo, no como prepo en sí, sino en composición de palabras. Por ejemplo, trasnochar, traslucir, travestir, traducir, ¿qué significa? Más allá de o a través de. ¿Sí te fijaste, Fer? Trans, sí. trans. Ajá. Bien. Entonces aquí es más allá de, ¿no? Más allá de o a través de. Por lo tanto, el complemento circunstancial es trans Reno. ¿Sí? Vamos a hacer la lista de prepos poco a poco. Ahorita quiero que de una manera más sencilla las identifiquemos. Aquí hay una preposición, Fer, cuando la terminación cum se pega a un dativo, a un ablativo, cuando se pega a un ablativo, generalmente conforma otro complemento circunstancial, Fer. Pero aquí fíjate que la preposición, aparte de que está pegada a la palabra que termina aquí en ibus, aparte de que está pegada, está pospuesta. Acuérdense que una prepo, lo que me indica una prepo que va antes de su régimen. Aquí está pospuesta, la preposición es cum. Eso suele ser una característica de la preposición cum, sobre todo cuando va con pronombres. ¿Qué pronombres puedo identificar acá? ¿Qué pronombres? Puedo identificar acá, por ejemplo, el pronombre me, ego me, puedo decir conmigo. Conmigo es mecum. Contigo es tecum. Mecum, tecum. ¿Sí? Mecum y tecum. Conmigo, contigo. Entonces, cuando veamos que una palabra termina en cum, generalmente se trata de la preposición con, ¿sí, Fer? Entonces Sí. aquí el complemento circunstancial es quibuscum, que se va a traducir como con quienes, quibuscum, ¿vale? Siguiente, siguiente complemento, siguiente periodo, por favor. Siguiente periodo. Miguel. Qué bueno que ya andas por acá de nuevo, Miguel. Qué malas jugadas del internet, pero bueno, ya todos nos vamos conociendo. ¿Cuál Es mi identificarías? internet, no sé por qué falla la aplicación de Zoom. Ah, es Zoom, ¿verdad? Lo que está fallando. Sí, a veces me falla, se pone Tienes negra la razón. pantalla. Sí, tienes razón, porque a veces No sé creo qué que sea. yo, por ejemplo, también siento que ahorita medio me quedo congelada para ustedes porque tengo la camarita, pero luego les pregunto y me dicen que sí se oye bien. Lo que se queda trabado es como la pantalla. Parece que hoy este día, no sé qué les ha parecido en las demás clases, pero sobre todo este día ha estado fallando la aplicación. Sobre todo, somos muchos utilizando esa aplicación, ¿no? Sobre todo. Pero ¿saben? No sé qué les ha pasado, qué les parezca la aplicación, el Meet, el de Google. A mí no me gusta. No sé ustedes con qué toman clases aparte del Zoom. También con el Meet, ¿Y qué tal? pero está mejor Zoom. Bueno, a ¿Verdad mí que me sí, gusta Miguel? más Zoom. A mí Sí, la también. otra, no. Por eso en la UNAM, digo, a los profesores nos dieron la oportunidad de tener el Zoom institucional, ¿no? Sobre todo. Pero yo el Meet como que no me gusta tanto que digamos. Y son con las únicas que trabajo, ¿no? Pero el Meet no me gusta tanto. No sé qué, Sensi, ¿no has trabajado en clases? ¿Tus maestros no trabajan con Meet? Sí, también con ¿Y cuál te gusta más? Igual creo que está mejor Zoom.
¿Verdad que sí? Fer, ¿tú también opinas lo mismo? Ya Sí, te también está- me gusta más. ¿Verdad? A mí también. Sí, pues bueno, vamos a ser pacientes. Ya sé que cuando se desconectan es porque tienen esos problemas y ya sé que están haciendo todo lo posible por conectarse, ¿no? Entonces no se preocupen, que no les entre la ansiedad ay, me desconecté rápido, rápido. Bueno, ni hablar, hay que actuar con calma. Entonces, de punto a punto ahora, Miguel, de punto a punto. Siguiente complemento circunstancial. De causa. De causa. Ahora fíjate, te pregunto, ¿la siguiente palabra todavía podría ser parte de este complemento circunstancial? ¿Cuál? ¿El Betty? El Betty. Ah, no. No, ni hablar, no tiene la misma forma. Fíjense muy bien, de causa nada más. Muy bien, muy bien. Siguiente, tú también, Miguel. Aquí, Miguel, fíjate bien. ¿Te acuerdas cuando les platiqué que el cum generalmente es una conjunción que significa cuándo? Pero está en posición de conjunción, o sea, va a estar iniciando una oración, o sea, esto es después, puede estar después de un signo de puntuación. Aquí te topas con este cum. Entonces, este cum no está en posición aquí de conjunción. Aquí sí va a ser una preposición. Ahora, ¿de qué manera lo verifico, Miguel? El régimen de la preposición, o sea, la palabra que sigue, ¿en qué caso está, muchachos? ¿En qué En caso está? ablativo. En ablativo. Entonces, ni hablar. Se trata de un complemento circunstancial. Cum hermanos. Y fíjate, a diferencia de este cum, Miguel, ahora fíjate en este cum. ¿Ya te fijaste? Ujú. Este cum, sí es conjunción. Fíjense bien, Sensi, fíjense bien, Fer. Aquí está después de la coma. Aquí y está después de la coma y tiene después una palabra que no puede ser ni acusativo ni ablativo, sobre todo ablativo. Entonces, aquí este cum sí significa cuando. El cum anterior significa con. ¿Ya se fijaron en estas particularidades de la preposición cum? Sobre todo, acuérdense, Fer, cuando lo vimos acá. El cum a veces se pospone, se pone no antes, sino después, y se pega a la palabra. A este movimiento, a lo mejor no tiene tanto problema, nada más reconoce, no es tan trascendente sabernos el nombre. A el que la preposición no está antes, sino está después. Pero a lo mejor a Miguel sí le convenga recordar, se llama anástrofe, ¿no? Cuando la prepo se pospone a su régimen. Ahí está, generalmente va antes, como en cum germanis. ¿Ah? Ahora, Miguel, fíjate muy bien, Miguel, fíjate muy bien, pon atención para no regañarte. Por ahí hay otro complemento circunstancial. ¿Cuál es la prepo? Ineorum. A ver, fíjate bien. ¿Por qué el complemento circunstancial no puede ser ineorum? ¿Por qué? Porque dijimos que una prepo siempre va antes. Ah, ya. ¿Ya te fijaste? O sea, el caso que sigue a fuerza tiene que ser o acusativo o ablativo. Y aquí, eorum, ¿en qué caso está, Miguel? En genitivo plural. Eso. Quiero ir de nuevo a su acordeón de genitivos plurales. Ahí los tienen. Fíjense, ahí lo estoy marcando con gris. Recuérdenlos. Si es primera, arum. Quinta, erum. Segunda, orum. Y las demás ya se empiezan a perder la R. Ium, para la quinta. Entonces acá, Miguel, estrictamente la terminación no es la terminación es orum. Por lo tanto, ¿con quién, con qué palabra va in, Miguel? Con finibus. Eso, mero. O sea, realmente es mi complemento circunstancial, infinibus. Claro, esto que está aquí me indica una posesión. Es un pronombre que está en genitivo. Ese genitivo encabalgado, ese genitivo en posición interna, ajá,
Me va a indicar una determinación. Finibus significa territorios. Dice, en los territorios. Pero dice, en los territorios, y me está especificando qué territorios. Y aquí dice, sus territorios. Dice, territorios de ellos. Fíjense muy bien, ¿sale? Ahí dice, de ellos. Fíjense bien, ¿vale? Entonces, hay que fijarse muy bien en el régimen preposicional. Es muy importante. Va. Y ya por último, Fer, ya por último, Sensi, ya por último, ahorita me va a reclamar Sensi, va a decir, ay, no, dijo Fer. Ahí está. Ahora acá, Sensi, querida. Complementos circunstanciales, Sensi. Aflumine. Eso muy bien, aflumine. Y la siguiente palabra podría ir todavía con el complemento circunstancial. Creo que sí. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque termina en vocal, o sea, es un ablativo. Es que flumine significa río y el río se llama Rodano, ¿no? El río Rodano. Nombre propio ahí. Muy bien. ¿Y cuál otra tienes? Absequanis. Absequanis, absequanis, Absequanis. el El Betis. Betis. ¿Ya te fijaste por qué? Porque los dos son ablativos. Y porque están unidos mediante et. Vimos otra forma para unir, no nada más et, sino vimos, Fer, ¿te acuerdas? Atque. Aquí estaba el atque y aquí está el et. Es lo mismo, atque y et. Es lo mismo, significa y. Y por último, Sensi. Ad septentriones. Ad septentriones. Muy bien. Ad septentriones. Ahí está. Ya nada más termino este párrafo. Ni modo, Fer. Te tocará otro cachito. Va, complementos circunstanciales, Fer. Ab extremis. Ab extremis. Muy bien. ¿Cuál otro, Fer? Ad inferiorem partem. Muy bien, chamaquita, muy bien. Ad inferiorem partem. ¿Cuál otro? In septentrionem et orientem solem. Ahí está. Todo eso. No te vas a dejar ganar, Miguel. Órale, Miguel. Porque te están humillando las chamacas. Ay. Acá. Vale, Miguel. Ay, no. Sí estábamos bien. Ay, Dios mío. Al fin ya las vas buscando, Miguel. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Ay, no, ya sé por qué me está pasando eso. Porque me estoy llevando la marca de Enter. Ahora sí, Miguel. Complementos circunstanciales. Agarumna flumine. Eso, muy bien. Agarumna flumine. Luego, Miguel. Ad Pirineos montes. Eso. Eam partem. Eso. Voy a poner aquí una diagonal para que veamos que son diferentes, ¿no? Partem, eso. Muy bien. No meto aquí en la determinación. Luego, Miguel. Ad Hispaniam. Ahí está, ad Hispaniam. Luego, Miguel. Interocasum. Bien. Interocasum. Voy a dejarlo hasta ahí. Interocasum, porque aquí se está interponiendo un solis y luego viene un et. Luego vemos, de una vez les explico y ya nos vamos. Esta es una determinación, está en genitivo, un determinativo, un determinante. Me está indicando que es el ocaso del sol, la puesta del sol, ¿no? Interocasum. Ahora, ¿cómo sé que la prepo se va a ir hasta acá, Miguel? Hasta et septentriones. ¿Por qué? Porque yo veo el et, ¿no? Entonces, un et que va a unir palabras en el mismo caso, ¿sale, Miguel? Entonces veo, septentriones, ¿en qué caso está por la terminación? En acusativo plural. Entonces, tiene que estar unido a otro acusativo. No importa si es singular, ¿no? No importa. Entonces aquí, ¿a quién se va a unir?
Aquí se estará uniendo a ocasum. Ocasum. ¿Sí? Es como si el complemento circunstancial dijera interocasum et septentriones. Nada más que ocasum está determinando y me está diciendo que es la puesta, pero ¿la puesta de quién? La puesta del sol. ¿Sí? Por aquí algunas indicaciones de geografía que ya las veremos, ¿no? Habla de la geografía de la Galia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo creo que con esto terminamos. Sigan, por favor, les dejo como tarea que identifiquen los complementos circunstanciales con preposición en lo que resta de este textito. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a apuntarlo para revisarlo en la siguiente clase. Empezamos con esto a la siguiente clase. Entonces, déjenme apuntar aquí. Anótenlo ustedes también. Identificar complementos circunstanciales, ¿vale? En este textito. Y es lo único que se van a llevar como un ejercicio para terminar la siguiente clase. Voy a terminar la grabación para despedirnos, ¿vale?